Muy bien. Habíamos visto las potencias humanas según la suma teológica. Y estábamos comenzando a tratar acerca de las potencias intelectivas, el punto más importante. Cuestión 79, artículo 1. El filósofo pone lo intelectivo como potencia del alma, como se dice en el segundo libro de Ánima, que ya hemos considerado. Hay que decir que es necesario, según lo predicho, que el intelecto sea alguna potencia del alma, no la misma esencia del alma, porque es principio inmediato de operación, la misma esencia de la cosa operante, cuando la misma operación es su ser. Porque como la potencia se relaciona con la operación, como con su acto, así se relaciona la esencia con el ser. Solamente en Dios es lo mismo el entender y su ser. Por eso, solo en Dios el intelecto es su esencia. En las otras criaturas intelectuales, el intelecto es como una cierta potencia del inteligente. Aquí tenemos un punto clave que ya hemos subrayado, porque apareció en los textos anteriores, es decir, el intelecto es potencia pasiva, o por lo menos tiene un aspecto de potencia pasiva. El Aquinate establece la proporción entre la substancia y las operaciones, o mejor la esencia, la esencia se relaciona con el ser como la potencia con la operación. Ahora, la esencia respecto del ser está en potencia pasiva. El ser actualiza la esencia de manera análoga en un sector más restringido del ser. La potencia es pasiva respecto de la operación, que es acto. En este caso hablamos de la operación de entender. La operación de entender, según la cual está presente lo inteligible en acto. Perdón, ¿qué cuestión es? 79. Artículo 1. El intelecto entonces es alguna potencia del alma y no la misma esencia. Esto es así porque en las criaturas difiere el acto de la sustancia del acto accidental de las operaciones.
Los actos accidentales perfeccionan la sustancia, el acto primero que corresponde a la sustancia, que es la forma de la sustancia, en las cosas que tienen materia. Solo en Dios, dice, la operación se identifica con el acto primero, con la esencia. Las otras cosas difieren por la misma razón por la que difiere la esencia del ser. Así como la esencia es más restringida respecto del ser, así también la potencia es más restringida respecto de la operación, porque está en potencia justamente para esa operación. Y por eso la potencia se puede actualizar indefinidamente. La potencia, este tipo de potencia, es decir, la potencia intelectiva. Hay otras potencias que están limitadas como potencia por el hecho de que tienen una estructura material, como sucede con los órganos de los sentidos, que limitan la capacidad de los sentidos, incluso como potencia pasiva, para recibir las especies sensibles. El artículo segundo explica que el intelecto es potencia pasiva, como también dice Aristóteles en el De Anima, libro tercero. El entender es un cierto padecer. Intelligere est pati quodam. Hay que decir que el padecer se dice de tres maneras. De un modo, propísimamente, cuando algo es quitado de lo que le conviene según naturaleza, o se le quita lo que le conviene según naturaleza, sea según la propia inclinación, como cuando el agua pierde el frío por la calefacción, o como cuando el hombre se enferma o se entristece. En un segundo modo, menos propiamente, se dice que algo padece porque se le separa algo, sea que le convenga, sea que no le convenga. Y según esto se dice que padece no solo el que se enferma, sino también el que se sana. No solo el que se entristece, sino también el que se alegra. En un tercer modo se dice que algo padece comúnmente simplemente porque está en potencia algo, y así recibe aquello hacia lo cual está en potencia, sin que se le quite nada. Según este modo, todo lo que pasa de la potencia al acto se puede decir que padece, incluso cuando se perfecciona. Y de esta tercera manera, el entender nuestro es un padecer. Es un padecer porque es un perfeccionamiento. Es un pasaje de la potencia al acto. No es un padecer como la enfermedad, y ni siquiera como el alegrarse. Lo cual aparece por la siguiente razón. El intelecto, como se dijo, tiene una operación respecto del ente en universal, del ente en común, del ente en general.
La palabra en latín es ens in universali. Una operación que se refiere al ente como ente, o al ente común. Por eso cualquier acto de intelección tiene siempre una apertura metafísica. Se puede considerar entonces si el intelecto está en acto o en potencia porque se considera cómo el intelecto se relaciona con el ente universal. Hay algún intelecto que se relaciona al ente universal como el acto de todo el ente, y tal es el intelecto divino, que es la esencia de Dios, en la cual originalmente y virtualmente preexiste todo el ente. En Dios está la idea de todo el ente en acto, y esta idea coincide con el ser del ente. Ningún intelecto creado, sin embargo, puede estar en acto respecto de todo el ente universal, porque de esta manera sería necesario que fuese un ente infinito. Por lo cual, todo intelecto creado, por el hecho mismo de que es, no es acto de todos los inteligibles, sino que se compara a los mismos inteligibles como la potencia al acto. Ahora bien, la potencia se refiere de dos maneras al acto. Hay una cierta potencia que siempre es perfecta por el acto, como hemos dicho acerca de la materia de los cuerpos celestes. Hay alguna potencia que no está siempre en acto, sino que pasa de la potencia al acto, como se da en lo que se genera y se corrompe. El intelecto angélico siempre está en acto de sus inteligibles por la cercanía al primer intelecto, que es acto puro, como se dijo. El intelecto humano, que es ínfimo en el orden de los intelectos y máximamente remoto de la perfección del divino intelecto, está en potencia respecto de los inteligibles. Y en principio es como una tabula rasa en la cual no hay nada escrito, como dice el filósofo en el tercer libro de Ánima. Lo cual manifiestamente aparece porque al principio somos inteligentes solo en potencia y después nos volvemos inteligentes en acto. Así pues es manifiesto que el entender nuestro es un cierto padecer, según el tercer modo de la pasión, y consiguientemente el intelecto es potencia pasiva. Potencia pasiva. Evidentemente en el intelecto hay un aspecto vital según el cual se produce una operación, y en este sentido es potencia activa, pero lo que define al intelecto como intelecto, que es su objeto, hace que respecto de él esté en potencia pasiva. Porque no lo tiene el objeto y está ordenado a él.
Aquí en la respuesta a la segunda objeción hay una aclaración interesante que es indirecta respecto al tema. Se refiere a la expresión intelecto pasivo que se encuentra en el tercer libro de Ánima. Aquí Aristóteles parece referirse, según algunos, no a la potencia inmaterial del intelecto, sino a la cogitativa, o al apetito sensitivo. Estos tienen órgano corporal, pero el intelecto que Aristóteles por esto llama intelecto posible no es pasivo, sino en el tercer modo de los tres que dijo en el cuerpo del artículo, porque no es acto de un órgano corporal y por eso es incorruptible. Aristóteles habla de intelecto posible. Aparece la expresión también intelecto pasivo, pero ahí parece referirse a una potencia sensitiva. Veamos ahora lo que se refiere al intelecto agente. Este intelecto es otro, ya por el mismo hecho de que está en acto y es potencia activa, no pasiva, como el intelecto posible. Dice el filósofo en el tercer libro de Ánima que como en toda naturaleza, así también en el alma hay algo por lo cual se hace todo y algo por lo cual hace todo. Y por eso hay que poner un intelecto agente. Según la opinión de Platón, ninguna necesidad había de poner un intelecto agente para hacerlos inteligibles, porque los inteligibles estaban en acto. Dijo Platón que las formas de las cosas naturales subsistían sin la materia y por consiguiente ellas eran inteligibles. Porque algo es inteligible en acto en cuanto es inmaterial. A estas las llamaba especies o ideas, por cuya participación decía que la materia corporal se forma para que los individuos naturalmente se constituyan en los propios géneros y especies, y nuestros intelectos para que tuviesen, a partir de los géneros y las especies, ciencia de las cosas. O sea, las mismas ideas formaban las cosas materiales y nos hacían entender, según Platón. Pero, dado que Aristóteles no dijo que las formas de las cosas naturales subsistan sin materia, y entonces las formas existentes en la materia no son inteligibles en acto, se seguía que las naturalezas, o las formas de las cosas sensibles que entendemos, no eran inteligibles en acto.
Ahora, nada se reduce de la potencia al acto sino por algún ente en acto, así como el sentido se pone en acto por el sensible en acto. Era necesario entonces poner alguna virtud por parte del intelecto que hiciera los inteligibles en acto, por abstracción de las especies respecto de las condiciones materiales. Y esta es la necesidad que hay de poner un intelecto agente. O sea, el punto fundamental es que los inteligibles están en potencia, no en acto. Esos inteligibles en potencia no son inteligibles en acto, entonces no se pueden entender hasta que no estén en acto como entendibles. Cuando están en acto como entendibles todavía se tienen que entender. Y entender es lo que hace el entendimiento posible. Ahora, abstraer es función del entendimiento agente que hace que lo que está unido con la materia, con las condiciones materiales, con las imágenes, no esté más unido. Le saca las imágenes a lo inteligible. Y además hace que sea inteligible en acto, lo ilumina. Metafóricamente hablando, por supuesto. O sea, lo eleva y le saca la materia. Y justamente porque lo eleva. Esto es abstraer, quiere decir sacar, quitar. Se quitan las condiciones materiales. Entonces, abstraer no significa que se saca lo inteligible de lo material, sino al revés, que se saca lo material de lo inteligible. Es un intelecto que hace los inteligibles en acto. En cambio, no existe un sentido agente porque los sensibles ya están en acto. Las cualidades de las cosas son sensibles en acto. No hay que ponerlas en acto para que sean sensibles. Ahora, una vez que son sensibles, están en las cosas, hace falta que el sentido se una con ellas, por supuesto, y pase de la potencia al acto. ¿Cuándo pasa el sentido de la potencia al acto? Cuando se une con lo sensible. Más aún se identifica con lo sensible, según Aristóteles. O sea, recibe esas cualidades que ya están en acto, como sensibles, pero que todavía no son sentidas. Después están en acto como sentidas, no solo como sensibles, cuando están en el sentido.
En la respuesta a la segunda objeción dice que la semejanza por la cual Aristóteles asimila el intelecto agente a la luz se considera, según esto, que es necesaria para ver, así como aquello, es decir, el intelecto agente para entender. Ahora, este intelecto agente, contra la opinión de los filósofos árabes, es algo del alma individual humana, no es un intelecto agente separado para todos los hombres, único. Dice el filósofo en el tercer libro de Ánima que es necesario que en el alma estén estas diferencias, es decir, del intelecto posible a la gente. Es necesario decir que el intelecto agente del cual el filósofo habla es algo del alma. Para cuya evidencia hay que considerar que por encima del alma intelectiva humana es necesario poner algún intelecto superior a partir del cual el alma obtenga una virtud de entender. Siempre lo que participa de algo y lo que es móvil y lo que es imperfecto preexige antes de sí algo que es por esencia suya tal y lo que es inmóvil y perfecto. Ahora, el alma humana intelectiva se dice intelectual por participación de la virtud intelectiva, y el signo de esto es que no es toda intelectiva, sino según alguna parte suya. Llega también a la inteligencia de la verdad con un cierto discurso y movimiento. Tiene también una inteligencia imperfecta, tanto porque no todas las cosas las entiende, tanto porque en las cosas que entiende pasa de la potencia al acto. Es necesario entonces que haya algún intelecto más alto por el cual sea ayudada el alma a entender. Ese intelecto entonces es el denominado agente. No es suficiente el intelecto posible en el alma humana para entender. En las sustancias separadas que dijo Aristóteles y en los ángeles es suficiente el intelecto para entender porque entienden por infusión de ideas, están siempre entendiendo en acto. Su intelecto como intelecto es perfecto. El intelecto humano no es perfecto, quiere decir, está en potencia. Es potencia pasiva. Aunque esta potencia pasiva, como dijo anteriormente en alguna respuesta a la objeción de artículos anteriores, esta potencia pasiva es una potencia superior a algunas potencias activas que hay en el hombre, por ejemplo, generativa o vegetativa, nutritiva.
Algunos dijeron que este intelecto, según la sustancia separado, es el intelecto agente, el cual, ilustrando los fantasmas, hace que sean inteligibles en acto. Pero dado que exista tal intelecto, agente separado, sin embargo, habría que poner en la misma alma humana alguna virtud participada de aquel intelecto superior, por la cual el alma humana hiciera los inteligibles en acto. Como también en las otras cosas naturales perfectas, además de las causas universales agentes, están las propias virtudes infusas en las mismas cosas perfectas, derivadas de los agentes universales. El sol no genera el hombre, sino que hay en el hombre una virtud generativa del hombre. Es decir, no solo el sol genera al hombre, sino que hay en el hombre una virtud generativa del hombre, y lo mismo en los otros animales perfectos. Recordemos que para la física antigua, la generación en el mundo sucedía por virtud del sol. Esto no está tan alejado de la verdad como parece, porque es claro que la energía inmediatamente para nosotros viene del sol. Está bien que en el universo hay energía que no es solo la del sol, pero fundamentalmente la energía está dada por ciertas reacciones atómicas que están en todo el universo y que son las que constituyen fundamentalmente al sol como fuente de energía. De cualquier modo, aquí lo que interesa no es el ejemplo en sí, que es cronológicamente adecuado a una época, sino que interesa la verdad metafísica, que está por encima de los ejemplos. Es decir, la virtud activa universal, cuanto más potente es, tanto más participa su capacidad activa en otros. Es lo que vemos principalmente en la relación entre la causa eficiente principal y la causa eficiente instrumental. La causa instrumental tiene una virtud propia que, sin embargo, es derivada de la causa principal. Ahora, nada hay más perfecto en las cosas inferiores que el alma humana, por lo cual es necesario decir que en ella hay alguna virtud derivada del intelecto superior, por la cual puede ilustrar los fantasmas. Y esto lo conocemos experimentalmente. Experimento cognoscimus, dice. Cuando percibimos que nosotros abstraemos las formas universales de las condiciones particulares, lo cual es hacer en acto los inteligibles. Ahora bien, ninguna acción conviene a alguna cosa sino porque es principio inherente a ella formalmente, como se dijo, respecto a tratando acerca del intelecto posible. Por eso es necesario que la virtud que es principio de esta acción sea algo en el alma. Por eso Aristóteles comparó el intelecto agente con la luz. Que es algo recibido en el aire. Y Platón, al intelecto separado que imprime en nuestras almas, lo comparó con el sol, como dice Temistio en el comentario al tercer libro de Ánima.
Pero el intelecto separado, según los documentos de nuestra fe, es el mismo Dios, que es el creador del alma, y en el cual solo se beatifica, como se mostrará, por lo cual el alma humana participa de él, la luz intelectual, según aquello del Salmo 4, está sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. O sea, es verdad que el intelecto agente supone un agente universal superior, pero este agente universal superior es Dios. No es otra cosa debajo de Dios y superior a los intelectos posibles particulares de los hombres. Como dice en la respuesta a la primera objeción, a propósito de esto, aquella luz verdadera ilumina como causa universal de la cual el alma humana participa una virtud particular. Esto significa, como dirá más adelante, que el alma tiene en sí el origen de lo inteligible, que en Dios está de manera absoluta y frontal, universal. En el hombre esta virtud está de una manera particular, o sea, referida solo a sí mismo, no a todos los inteligentes, ni a todos los inteligibles. En efecto, en el hombre está referida a los inteligibles, pero lo está de una manera diferente que como lo está en Dios, la luz intelectual, porque en Dios la mente divina produce los inteligibles, en cambio el hombre no los produce de la nada. Sino que supone las esencias creadas. El intelecto agente es principio de iluminación de estas esencias, que quiere decir principio de inmaterialización respecto de su ser en las cosas materiales, en las imágenes y en las cosas materiales indirectamente. Por eso entonces no se puede decir que el intelecto agente sea uno en todos, pero sí se puede decir que hay un intelecto agente separado, que es Dios, respecto de todos. Pero este intelecto agente que es Dios es más que el intelecto agente, es la fuente absoluta de los inteligibles. Entonces, en el artículo 5 se trata acerca de si es uno para todos. El filósofo dice en el tercer libro de Ánima que el intelecto agente es como la luz, pero
no es la misma la luz en los diversos iluminados. Por eso no es lo mismo el intelecto agente en los diversos hombres. Hay que decir que la verdad de esta cuestión depende de lo que se dijo. Si el intelecto agente no fuese algo del alma, sino que fuese una sustancia separada, habría un solo intelecto agente de todos los hombres. Y esto es lo que entienden los que afirman la unidad del intelecto agente. Ahora, si el intelecto agente es algo del alma, como una virtud de ella, es necesario decir que haya varios intelectos agentes según la pluralidad de las almas, que se multiplican según la multiplicación de los hombres, como se dijo. No puede ser que una y la misma virtud numéricamente esté en las diversas sustancias. El intelecto agente entonces es algo del alma. Si el alma no tuviera intelecto agente, no podría entender, no tendría verdadera capacidad intelectual propia. Sería siempre otro el que daría a entender. Y en este sentido la operación intelectual habría que atribuirla radicalmente a otro. Porque recordemos que la operación es siempre un acto de perfección. La persona no se perfeccionaría a sí misma. Sería otro quien la perfeccionaría. Los medievales se preguntaban acerca de otra potencia del alma que aparece en las obras de los padres, sobre todo de San Agustín, que es la memoria. El aspecto de Dios, hay tres potencias: memoria, intelecto y voluntad, que se refieren a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu. San Agustín dice que el alma es imagen de la Trinidad, según estas tres potencias, especialmente cuando están en acto respecto de Dios, de las personas divinas. Por eso en la Edad Media surgía la cuestión de si esta memoria es una potencia espiritual del alma diferente del intelecto, o si es el mismo intelecto. La memoria sensitiva es claro que es diferente del intelecto porque tiene órganos corporales, un sentido interno, guarda las imágenes, las especies indivisibles. Esto está en el artículo 6 de la cuestión 79. El Sed Contra dice que San Agustín en el 10º libro de Trinitate afirma que la memoria, la inteligencia y la voluntad son una sola mente. Recordemos, el problema es si la memoria está en la parte intelectiva. Por lo pronto hay que afirmar que está en la parte intelectiva, espiritual, inmaterial, no en la parte sensitiva. Veamos la explicación. Hay que decir que
dado que de la razón de la memoria es conservar las especies de las cosas que no se aprehenden en acto, es necesario considerar en primer lugar esto: si las especies inteligibles se puedan conservar de esta manera en el intelecto. Dijo Avicena que esto es imposible. En la parte sensitiva decía que esto sucede en cuanto a algunas potencias, en cuanto son actos de los órganos corporales, en los cuales se pueden conservar algunas especies sin la aprehensión actual. Ahora, en el intelecto, que carece de órgano corporal, nada existe sino inteligiblemente. Por eso es necesario que el entender en acto se refiere a aquello cuya semejanza está o existe en el intelecto. Así pues, según él, cuando enseguida algún acto deja de entender alguna cosa, cuando enseguida alguien en acto deja de entender alguna cosa, deja el ser de aquella cosa la especie en el intelecto. O sea, desaparece la especie del intelecto. Pero es necesario, entonces, que si de nuevo quiere entender esa cosa, se convierta al intelecto agente, que dice que es una sustancia separada, y que de él fluyan las especies inteligibles al intelecto posible. Y a partir del ejercicio y de la costumbre de convertirse al intelecto agente, queda, según él, alguna habilidad en el intelecto posible para convertirse al intelecto agente, que decía que es el hábito de la ciencia. Según esta posición, nada se conserva en la parte intelectiva que no se entienda en acto. Por eso no podía decir que la memoria está en la parte intelectiva de esta manera. O sea, la memoria es solo sensitiva para Avicena. El intelecto no conserva las especies, sino que cada vez que quiere entender va al intelecto agente, que además está fuera del hombre, y entiende. Y después queda como un hábito, como una habilidad para convertirse al intelecto agente, y esto correspondería a lo que sería la memoria espiritual, que no es nada más que esta habilidad, no una potencia. Pero esta opinión, dice Santo Tomás, manifiestamente repugna los dichos de Aristóteles. Dice en el tercer libro de Ánima que cuando el intelecto posible se hace las cosas singulares como existiendo, como conociendo científicamente, se dice que que lo hace en acto, y que esto sucede cuando puede operar por sí mismo. E incluso así está en una cierta potencia, pero no como antes de entender o de encontrar lo inteligible. Esto es de Aristóteles. Ahora, se dice que el intelecto posible se hace las cosas singulares en cuanto que recibe las especies de las cosas singulares. Y porque recibe las especies,
inteligibles puede operar cuando quisiere, pero eso no significa que opere siempre, porque también en ese caso está de algún modo en potencia, aunque de un modo distinto que antes de entender. Lo está en aquel modo según el cual el que conoce científicamente en hábito está en potencia para considerar en acto. Bueno, la respuesta de Santo Tomás es la doctrina del hábito. El hábito es un intermedio entre la potencia y el acto. Es una disposición inmediata para el acto. Entonces, no hay que recurrir a esa interpretación elaborada de Avicena, o sea que cada vez se entiende el acto, pero que no hay nada que conecte intrínsecamente las veces en que alguien entiende el acto, salvo una habilidad que se desarrolla para ir al indirecto agente, que sería en el fondo una habilidad sensible. No, Santo Tomás habla del hábito, con otros escolásticos por supuesto. El hábito es algo que está en la potencia, pero que la perfecciona porque está más cerca del acto. Este razonamiento se basa sobre lo que dice Aristóteles. Y también desarrolla un razonamiento propio para probar que la memoria está en la parte intelectiva, que es el siguiente: la predicha posición repugna también a la razón, porque lo que se recibe en algo se recibe según el modo del recipiente. El intelecto es más estable que la naturaleza e inmóvil, y más inmóvil que la materia corporal. Si pues la materia corporal, las formas que recibe no solo las tiene mientras por ellas obra en acto, sino también después de que cesó de obrar por ellas, mucho más el intelecto inmóvilmente inamisiblemente recibe las especies inteligibles, sea tomadas de los sentidos, de los sensibles, sea infundidas por algún intelecto superior. Así pues, si la memoria se toma solo como una potencia conservativa de las especies, es necesario decir que la memoria está en la parte intelectiva. Ahora, si se entiende la memoria como referida al pasado, como objeto, al pasado como pasado, la memoria no estará en la parte intelectiva, sino en la sensitiva solamente, que es aprensiva de los particulares, porque lo pasado, como pasado, dado que significa algo bajo un determinado tiempo, pertenece a la condición de lo particular. O sea, la memoria entendida como potencia que se refiere al pasado es una potencia sensitiva, porque el pasado no puede aprenderse sino en lo particular, porque las cosas inmateriales no tienen tiempo, no están medidas por el tiempo. Son las cosas materiales particulares las que están medidas por el tiempo, porque se mueven. El tiempo es la medida del movimiento según lo anterior y lo posterior, dice Aristóteles en la física.
Si por memoria se entiende una referencia al pasado, es una facultad sensitiva. Si por memoria entonces se entiende una capacidad de conservar las especies, de tenerlas, esta es la parte intelectiva. Porque estas especies son inmóviles en cuanto inmateriales. Ahora, el artículo 7 se pregunta si esta memoria es el mismo intelecto o es otra potencia diferente. Siempre en la parte intelectiva ya establecimos esto. Es de la razón de la memoria que sea tesoro, lugar conservativo de las especies. Recordemos que para Aristóteles el lugar es una cosa importante, no es el espacio moderno, que es un ente de razón, sino que es una perfección. En cuanto a accidente, perfecciona en algo la sustancia. Esta memoria es como un lugar. Recordemos que en Aristóteles, en el De Anima, se decía que el alma, según algunos, es el toposeidón, el lugar de las especies o de las ideas. Es un lugar. Los antiguos tenían una concepción muy realista del lugar. Por eso el mismo cielo es un lugar. Por supuesto, en el cielo está el acto inteligible, intelectual por el cual se entiende a Dios, pero esto se da en un lugar. No solo por la resurrección, sino también en cuanto a la intelección misma se da en un lugar. Y el infierno también es un lugar. Ahora, por supuesto que no es un lugar como el lugar físico del mundo que conocemos. O sea, lo más se explica el infierno como una especie de condición coartativa que hace que la operación no se pueda desplegar, y el cielo al revés, como una especie de disposición que hace que la operación espiritual se pueda desplegar. Ahora, esto hay que entenderlo en la línea de la concepción ilemórfica de Aristóteles, porque como estamos viendo, para Aristóteles es necesario que la inteligencia esté acompañada por las especies. Entonces, la memoria es una especie de lugar, pero aquí hablamos del lugar metafóricamente, no del lugar propio, como en el cielo, el infierno o en el caso de las sustancias físicas. Entonces, de la razón de la memoria es que sea un tesoro, un lugar conservativo de las especies, locus conservativus specierum.
Recordemos la frase de Aristóteles de Ainima, que hablaba de un topon eidon. Pues la frase está en acusativo, ¿no? Y esto proviene de una tradición anterior a Aristóteles. Incluso para Platón, las ideas parecen estar en algún lugar, por encima del cielo. Entonces, hay que decir que, como se explicó, las potencias del alma se distinguen según las diversas razones de los objetos, porque la razón de cualquier potencia consiste en el orden hacia aquello, consiste en un orden hacia aquello hacia la cual se dice la potencia, que es su objeto. Como se dijo, si alguna potencia según su propia razón se ordena a algún objeto según la común razón del objeto, no se diversificará esa potencia según las diversidades particulares de las diferencias particulares. Como la potencia visiva, que se refiere a su objeto según la razón de lo colorado, no se diversifica por la diversidad de lo blanco y lo negro, porque lo blanco y lo negro están incluidos en lo colorado. Entonces lo que determina la potencia, lo colorado es lo que tiene color, no el rojo. Lo que está incluido en el objeto de la potencia, que se diversifica y se opone recíprocamente, pertenece a la misma potencia. El intelecto se refiere a su objeto según la común razón de ente, porque el intelecto posible es aquello por lo cual todo se hace. O sea, el ánima es quod modo omnia, hepsijepos estita panta, dice Aristóteles en el de ánima. O sea, el intelecto se refiere a todo el ente, todas las cosas que están en el ente. Por eso, según ninguna diferencia de los entes, se diversifica la diferencia del intelecto posible. Sin embargo, sí se diversifica la potencia del intelecto agente y la del intelecto posible, porque respecto del mismo objeto, un principio es potencia activa que hace que el objeto esté en acto, y otro potencia pasiva que se mueve por parte del objeto que existe en acto. Y así la potencia activa se compara a su objeto como el ente en acto al ente en potencia. La potencia pasiva se compara a su objeto al revés.
como el ente en potencia, el ente en acto. O sea, el intelecto agente es más noble que el objeto inteligible, o sea, que la especie, porque participa de la virtud divina que es creadora de la especie. O sea, de las esencias de las cosas, que son especies en cuanto están en el intelecto, o ideas. Así, ninguna otra diferencia de las potencias puede estar en el intelecto sino la que hay entre lo posible y el agente, entre el posible y el agente. Por lo cual es manifiesto que la memoria no es una potencia distinta del intelecto. A la razón de la potencia pasiva corresponde conservar, como también recibir. O sea, la memoria es el intelecto posible, que recibe conservando, porque no hay diferencia temporal, porque no hay movimiento, porque no hay materia. Como en cambio hay entre la imaginación y la memoria, porque la imaginación es de lo presente y la memoria de lo pasado. Lo pasado corresponde a una imagen particular distinta de la imagen de lo presente. Siete. Esta es la doctrina principal, o sea, en la parte intelectiva del hombre, en la parte espiritual o inmaterial del hombre, hay dos potencias intelectivas: intelecto agente e intelecto posible. Las otras distinciones que se dan se reducen todas a esta, empezando por la que hay entre la razón y el intelecto. Artículo 8, si la razón es una potencia distinta del intelecto. Evidentemente niega que sea la razón distinta del intelecto, es la misma potencia. La razón y el intelecto en el hombre no pueden ser diversas potencias, lo cual se conoce manifiestamente si se considera el acto de una y otra. El entender es simplemente aprender la verdad inteligible, captar, asimilar. En modo simple, el razonar es proceder de un intelecto al otro para conocer la verdad inteligible. Es proceder de un intelecto, que quiere decir un entendido, a otro para conocer la verdad inteligible. Y por eso los ángeles, que poseen perfectamente, según el modo de su naturaleza, el conocimiento de la verdad inteligible, no tienen necesidad de proceder de uno a otro, sino que simplemente, sin discurso, aprenden la verdad de las cosas. Como dice Dionisio en el capítulo 7 del libro sobre los nombres de Dios.
Ahora bien, los hombres para conocer la verdad inteligible necesitan ir procediendo de uno a otro, como se dice ahí, y por eso se llaman racionales. Es manifiesto que el razonar se compara al entender como el moverse al reposar, o como el adquirir al tener, de los cuales uno es perfecto y el otro imperfecto. Y porque el movimiento siempre procede de algo inmóvil y tiende y termina en algo quieto, por eso el razonamiento humano, según la vía de la inquisición y de la invención, procede a partir de algunas cosas simples, que son los principios primeros, y después en la vía del juicio, resolviendo, vuelve a los primeros principios. Respecto de los cuales examina las cosas encontradas. O sea, el razonamiento se da según dos tipos de procesos, o sea, la invención y después la resolución. La invención, que quiere decir el descubrimiento, inventio, parte de lo simple para ir a lo complejo. Y la resolución parte de lo complejo para volver a lo simple. La primera es ver lo uno en lo mucho, la segunda es ver lo mucho en lo uno, lo cual es más perfecto. Es manifiesto que el reposar y el moverse no se reducen a diversas potencias, sino a una y la misma, también en las cosas naturales, porque por la misma naturaleza algo se mueve al lugar y reposa en el lugar. Mucho más por la misma potencia entendemos y razonamos. Y así es manifiesto que en el hombre la misma potencia es razón e intelecto. La razón es un modo imperfecto de entender en cuanto es un proceso al entender, pero es un proceso entendiendo, porque el que razona algo entiende, si no, no puede razonar. Y en este sentido, el que razona entiende más que el que no razona. O sea, el que entiende al principio entiende menos que el que está razonando para entender más. Porque el que está razonando es porque entendió algo. Si no, no puede razonar. La respuesta a la segunda objeción dice que la eternidad se compara al tiempo como lo inmóvil a lo móvil, y por eso Boecio compara el intelecto a la eternidad y la razón al tiempo. El razonar está conectado con el tiempo. Por eso mismo, cuando desaparece la metafísica y todo se convierte en material y en movimiento medido por el tiempo, este adquiere la primacía sobre la eternidad, que desaparece. Por eso Heidegger dice que el ser es el tiempo. En ser y tiempo, el ser es el tiempo.
porque hace una metafísica que en el fondo es la metafísica kantiana de la naturaleza, aunque hable del hombre, etcétera. Lo mismo, en el artículo 9, la razón inferior y la razón superior son la misma potencia. La razón superior es la que se refiere a las cosas superiores al hombre, a Dios y a las sustancias separadas, a las perfecciones metafísicas. La razón inferior es la que se refiere a las cosas materiales. Este es un tema que está en San Agustín, en el De Trinitate, libro 12. El mismo Agustín dice que razón superior y razón inferior se distinguen solamente por los oficios que tienen, pero son la misma capacidad, la misma potencia. Una y la misma potencia de la razón es la razón superior y la inferior, pero se distinguen, según Agustín, por los actos, por los oficios de los actos y según los diversos hábitos. Pues a la razón superior se atribuye la sabiduría, a la razón inferior la ciencia, a la razón superior la sabiduría, que es un hábito, o sea, una disposición inmediata para pasar al acto de entender, pero para entender cosas superiores, que es la que se entiende por la ciencia. La ciencia razona para llegar a conclusiones, y estas conclusiones son específicamente el hábito de la ciencia. Por eso la sabiduría es más contemplativa que la ciencia, que es más racional. La sabiduría se atribuye a la razón superior, la ciencia a la razón inferior. Y después otro tema importante es que el intelecto especulativo y el práctico son la misma potencia. Y esto por una razón importante metafísica, que es que lo verdadero y lo bueno se incluyen recíprocamente. Porque lo verdadero es un cierto bueno, de otra manera no sería apetecible, y lo bueno es un cierto verdadero, de otra manera no sería inteligible. Así como el objeto del apetito puede ser verdadero en cuanto tiene razón de bueno, así como a alguien apetece conocer la verdad. Y así el objeto del intelecto práctico es lo bueno, ordenable a la obra, bajo la razón de verdadero. El intelecto práctico conoce la verdad, como también el especulativo, pero la verdad conocida la ordena a la obra. O sea, el intelecto práctico conoce una verdad que es capaz de ordenar la disposición de las cosas materiales. Fundamentalmente es esto, sobre todo en el orden de lo fáctico, de las artes, y es capaz de ordenar también las potencias espirituales en el orden de lo ético. Estas potencias espirituales, la voluntad fundamentalmente, a su vez, ordena las acciones externas. Bueno, por hoy vamos a terminar, nos encontramos el 2 de agosto.